Buenas noches. Vamos a conversar de un tema bien interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestras experiencias y de la resistencia al cambio. Y para este encuentro me va a acompañar la señora Lucía Patterson. Como bien ustedes lo saben, ella es health coach, una persona muy preparada en el tema de la suplementación. Y bueno, pienso que la inspiración que la llevó a ese proceso, obviamente que fue el apoyar a su hija, como lo ha hecho a lo largo de todos estos años. Su hija tiene un diagnóstico de autismo, unas condiciones inmunológicas bien importantes. Y bueno, ese es el camino que nosotros recorremos como mamás. Siempre estamos allí tratando de brindarle lo mejor a nuestros hijos en función de nuestras capacidades y cosas que nosotros muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos como habilidad o talento. Yo creo que ya Lucía está por acá. La voy a dar el pase. Vamos a ver si esta noche se porta bien el Instagram. A veces se tarda un poquito en cargar. Ya te acepté la solicitud. A ver. A ver. Voy a sacar la solicitud, Lucía, y te voy a enviar yo. A ver si así permite. Ah, no, ya, listo. Tenemos que tener paciencia. Parece que ya se está conectando. Sí, no, parecía que sí. A ver, enviársela yo, a ver si así sí que. Damos un poquito de paciencia porque últimamente yo no sé, las plataformas han estado un poquito complicadas para colaborar. Aquí la tenemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí me ves, ¿verdad? No, no te veo. ¿No me ves? Ay, Dios mío, no puede ser, yo sí te veo. Si me ves, bueno. Pero está bien, ya estoy acostumbrada a que esto siempre nos sale raro. Sí, sí, siempre tenemos un chiste con esta plataforma. Sí, sí, definitivo. Bueno, Lucía, muy conocido por ustedes, Lucía Patterson, no necesita tanta presentación, pero se las estaba haciendo hace un instante. Como les decía, ¿no? Yo en este caminar, que fue donde encontré a Lucía, y a muchas mamás maravillosas, me llena de orgullo, de alegría y me siento muy identificada cuando cada una me va contando que de repente el emprendimiento o el desarrollo de su vida se enmarcó y se desarrolló en función de brindarle las mejores opciones a su hijo. Conozco a una señora maravillosa, caraqueña, chef, que hace unas cosas, pues unas obras de arte con su mano, todo en función de una alimentación adaptada a las necesidades de nuestros hijos. Y resulta que eso comenzó cuando a su hijo le hicieron el diagnóstico. Y ella comenzó a documentarse y a hacer cuenta que había que hacer una serie de cambios y resulta que el chiste de la señora es que ella misma decía que ella hasta el agua se le quemaba. Ella nunca le había gustado cocinar. Como yo. O sea, ella jamás en su vida ya había sido resistente. Es más, cuando se casó fue lo primero que le dijo a la esposa. Acuérdate que yo no cocino ni pienso aprender a cocinar. Y mira las cosas que hace la vida, ¿no? Y mira las cosas que hace la vida y es una mujer súper talentosísima que hoy en día pues dicta cursos a nivel mundial a través de las plataformas para ayudar a las mamás a brindarle a sus hijos una alimentación no solamente saludable sino deliciosa. Y esa es una historia que se replica en todos los nichos.
Y nosotras pues no somos la excepción a la norma, pues Dios nos dio unos talentos y la vida pues nos moldeó hasta este camino, ¿ok? Y eso es un poco de lo que queremos compartir la noche de hoy y para esto quiero empezar con una frase que a mí me ha impactado mi vida muchas veces y dice que no trates de cambiar a los demás, solo cambia tú y el mundo va a cambiar contigo. Y eso tiene que ver mucho con la resistencia al cambio, porque eso es un fenómeno con los que siempre vamos a tener que lidiar todos los seres humanos y más cuando tenemos esta historia de vida, porque nosotros teníamos una serie de expectativas, todo el mundo las tiene al momento de tener un hijo, y obviamente cuando te dan un diagnóstico, pues eso es así como que todo, como si te apareciera un terremoto en tu vida, un tsunami, ¿no? Y uno tiene que luchar con muchas cosas, y hay duelo, y hay dolor, y la resistencia no es solamente a ese instante, sino a la gran incertidumbre que viene a continuación, y toda esa cantidad de información que viene, y la frustración de todo lo que, bueno, de todos los procesos que se puedan ir presentando. Yo siempre se los he contado a ustedes porque yo siempre he sido muy abierta en contarles mi historia. Yo no podía tener hijos. Matías es un niño hecho en un laboratorio, es un niño probeta. Y por supuesto, yo pensaba que mi hijo prácticamente la cura para el cáncer, que el nivel que Matías iba a llegar a tener iba a ser estratosférico porque era un niño que se había hecho, o sea, un niño que se había buscado el mejor material genético para poderlo hacer. Así, literal, porque eso es un procedimiento de eso. ¿Cómo Ujú. creen ustedes el día que a mí me entregaron ese diagnóstico, cómo quedé yo? Y a los 3 meses me dan el diagnóstico de su hermano. Entonces, de verdad que es una situación que uno no se la está esperando. O sea, ya yo venía viendo cosas y ya yo me venía aterrizando en realidades, y fíjense que en ese tema de la resistencia yo tuve muchísimos problemas tanto con mi familia como con la familia del papá, porque todo el mundo decía que era que yo estaba viendo cosas antes no era, que era porque yo era psicólogo, le estaba poniendo etiquetas al niño, que eso era porque yo era mamá primeriza, y no, o sea, yo trataba de mirar la situación con mucha objetividad y cada día que pasaba yo me daba cuenta perfectamente que mi hijo tenía una evolución que era típica y que necesitaba de mi apoyo, no que yo me pusiera a mirar para el otro lado y pensar que no, que eso mágicamente se le iba a cambiar o se le iba a quitar. Entonces, tomar esa decisión de vida no es sencillo. De verdad, créanme que uno se echan muchos detractores en el camino, se pierden relaciones. Ese es uno de los temas de por qué se terminó mi primer matrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno como mamá finalmente siempre va a ir de primero en ese rol de mamá. Entonces eso es un camino pues bien fuerte que a uno le van saliendo escamas de dragón porque entiende también que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno está viviendo porque eso también forma parte de la resistencia, el sesgo cognitivo. La gente se aferra a su verdad, se aferra a su realidad, se aferra a sus creencias y es válido. A todo nos sucede. Pero llega un momento que esa realidad se hace corta para las necesidades inmediatas que tienes en el ahora. Ya, yo siempre se lo digo a las mamás. Para mí, en mi experiencia como mamá, cada etapa que Matías y Gabriel han cursado ha sido un volver a empezar. Yo no puedo decir, no, aquí vamos, aquí relajados, no, eso es como ir colina abajo. Mentira, mentira, porque para cada uno de ellos llegar a cada una de esas etapas ha sido un volver a empezar. No vale la pena que yo me resista a esa realidad. Tengo que tener la realidad de que todos los días hay necesidades aquí que atacar y bueno, más adelante les cuento cómo fue el día de hoy que estuvo bien pasado e interesante. Pero bueno, yo ya he hablado mucho, vamos a darle la palabra a Lucía que también quiero que comparta un poquito precisamente de eso, pues de su caminar y cómo comenzó todo su proceso. Sí, pues sí, es bien difícil. O sea, es que el proceso, o sea, se dice tan sencillo, pero en realidad, pues es como que etapas, ¿no? Y dependiendo también de cómo tú puedes gestionar tus propios sentimientos, las emociones. O sea, de hecho creo que es bien comprensible percibir al autismo como una tragedia. Creo que siempre he sido muy realista en cuanto y compartiendo lo que yo siento, ¿no? Y cada paso que hemos dado, el hecho de ya tener 14 años con casi 15 pues ya con este diagnóstico,
han sido muchas etapas por las que he pasado, entonces yo me veo reflejada en muchas de las mamás en mis distintas etapas, pues sintiéndome tan vulnerable, sintiéndome tan dolida, etapas en donde total negación, etapas en donde creí o sea, que yo, si alguien iba a lograr revertir el diagnóstico, porque ya había escuchado que el autismo se podía revertir, entonces yo me aferré a eso, no quería escuchar a nadie más, compré infinidad de suplementos, le hice un montón de distintas dietas. Akira, probamos la de GAPS, probamos la cetogénica, carbohidratos específicos, libre de gluten. em, y sí, o sea, recibí muchos ataques, no solo, digamos, opiniones, ¿no? Opiniones negativas respecto a lo que yo estaba haciendo de parte de personas que estaban cerca de mí, que no entendían por qué yo le daba eso o qué es lo que yo estaba buscando. Así que pues sí, hubo todo un proceso de reconocer las limitaciones, entender por qué algunas personas van a ver mal que uno haga cierta dieta o les dé suplementos. Ahí existen diferentes, digamos, puntos de vista en cuanto a lo que es el autismo. Hay algunos que creen que pues es simplemente un neurotipo, una forma de un cerebro que es distinto, que procesa distinto, que siente distinto, pero que es simplemente algo así y que la discapacidad solo existe porque la sociedad no se ajusta a las necesidades de esa persona. Entonces, ese movimiento del que hemos escuchado, que es el de la neurodiversidad, que manejan esto de que son neurodivergentes, Sí. son personas neurodivergentes, todos esos conceptos que son relativamente nuevos, que Ujú. también puede ser un colectivo que es muy cruel contra nosotros los papás que Sí, estamos en esto de suplementar y de dar dietas a nuestros hijos. Obviamente que después de un tiempo uno se da cuenta de que no existe una cura, de que en este momento hasta ahora no existe absolutamente nada que te garantice que va a revertir el autismo. Sin embargo, existe cantidad de estudios, cantidad de papers científicos que hablan de diferentes disfunciones, diferentes deficiencias y cosas que sí son tratables, que correcto. sí se pueden mejorar, que sí se puede manejar, sí se puede mejorar la calidad de vida de la persona con autismo, no importa su edad, no importa su grado de autismo. Y entonces uno va atrás de eso. Ya, digamos, pones los pies en el suelo, pero tu corazón y tus esperanzas siguen en el cielo. Que Claro, siempre, nunca vas a ponerle un techo a los logros de tu hijo. 100%. Entonces, si tú ya probaste las mieles y los beneficios un tratamiento alternativo de lo que la naturaleza de la nutrición pueden hacer por tu hijo, te vas a aferrar a eso, sin importarte qué. Y muchas veces el hacer eso te enfrenta a colectivos de personas que ni te conocen, ni conocen tus necesidades, ni las de tu hijo, no conocen tu vida, sin embargo se creen con el derecho de hablar por todos los Con autistas, ¿no? toda la Porque solo propiedad. Ajá. Entonces me pareció interesante el escuchar tu historia y conocerte más y haber visto a tus hijos en vivos contigo. En realidad tú tienes las dos caras de la moneda y yo entiendo cómo yo tenía un total rechazo a la palabra o que es una persona neurodiversa, ¿no? Es una persona, es una Sí, neurodiversidad, parte de la neurodiversidad o neurodivergente, es una persona neurodivergente. Sin embargo, empecé a entender que, bueno, quizás en algunos casos lo que es la persona, no sé, lo que es un cerebro distinto, que procesa distinto, pues sí, o sea, no sé, por ahí tu hijo Mati entra en eso, ¿no? Porque pues, es sí, un cerebro realmente distinto y es un chico que tiene muchas cualidades y muchos talentos, pero también tiene sus luchas, ¿no? Que nada tienen que ver correcto.
con que pases la noche despierta con él, pero sí es un chico que pues es más susceptible a lo que es su alrededor, o sea, Exacto. su entorno, todo su círculo de las personas con las que él se está muy, digamos, conectado con esa realidad y con las reacciones de otras personas. Entonces, eh, creo que cuando se trata realmente de autismo o llámalo neurodivergencia, siempre va a tener sus retos. Y es ahí en donde uno empieza a entender, ¿no? Okay, ¿por qué término es el que aplica aquí? ¿Qué término es que no aplica? Entonces, me gustaría tú que nos hablaras más sobre eso, ¿no? Sí, Esos términos realmente importan. claro, eso es muy importante porque fíjate, eso que estás hablando de Mati, cuando la gente ve a Mati, hace un comentario que a mí, eso es por ahí como si me patearan el hígado, y no por mí, o sea, me frustra porque si la gente entendiera lo complejo que es para Mati el día a día, no lo diría. Lo que pasa es que una cosa es ver a tu hijo 5 minutos parado en un lugar y hablarle, o verlo montado en una tarima cuando él se presenta tocando sus instrumentos musicales o qué sé yo, y otra cosa es ver el día a día. Pero Matías, dentro de cuando yo los llevé a sacar sus certificados de discapacidad, tú lees el certificado de Matías y dice que tiene una discapacidad social. Entonces quiere decir que, igual que tú, yo no voy de acuerdo porque a mí me parece que eso es como, siento que tal vez en muchos casos, algunos papás todavía porque están en esa resistencia a aceptar la realidad, decir esos términos de la neurodiversidad y la neurodivergencia es una forma de suavizar la realidad, ¿no? Y de hecho hoy casualmente cayó en mis manos y yo dije, es que Dios es tan grande, qué casualidad que vamos a hablar hoy de este tema. Y era una terapeuta de lenguaje que decía que, bueno, que ella usaba el término autista y no espectro autista porque ella usaba un lenguaje positivo, optimista, una cosa así, no recuerdo exactamente el término, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo escuchando el video, entonces no, porque esa realidad desde el primer momento del diagnóstico, que es muy importante para que los papás no se sientan completamente abatidos. No sé, yo siento que ahí entra muy en clave el tema de la resiliencia, que es algo de la personalidad. Tu nivel de resiliencia va en función de tu propia experiencia de vida. Si desafortunadamente, pues tú has tenido una vida donde ese concepto no se ha desarrollado bien, donde tienes una desesperanza aprendida y donde ya por temas de personalidad tú todo lo ves como muy difícil y como que siempre te persigue la mala suerte, por supuesto esto también se va a percibir así. Yo vengo de una historia de vida bastante fuerte en muchos aspectos y uno de ellos que bueno, fue muy positivo, yo fui atleta muchos años y uno es muy disciplinado. O sea, cuando tú eres un atleta no importa el dolor, no importa el cansancio, o sea, hay una serie de cosas donde uno simplemente está buscando la meta, ¿no? Entonces, bueno, tal vez mi personalidad va muy en función de darme soluciones y no problemas. Yo recuerdo que a mí el día que me dieron los diagnósticos, yo agarré como si estuviéramos haciendo estudio de casos, le pedí a las especialistas los informes, nos pusimos a leerlos. Ok, bueno, ahora dígame qué es en todo lo que yo me tengo que documentar, porque ya yo tenía como 10 años como profesional, pero yo nunca he sido un psicólogo infantil. Los conocimientos que tenía eran los básicos que he visto en la universidad, pero más allá de eso, y me di cuenta que eso no era suficiente, porque había muchas cosas que me sobrepasaban y como mamá tenía que simplemente vivirlas, vivir mi proceso. Entonces, volviendo al otro tema, entonces a mí me parece que uno de los ataques que yo más recibo, y es de estos grupos, es el tema de ser capacitista. Ese es el término que ellos usan, ¿no? Sí. Claro, también entiendo, nuevamente volviendo a lo del sesgo cognitivo, ¿no? Cada quien habla, todo lo que la gente hace o dice con respecto a uno, dice mucho de la otra persona. Realmente no dice nada de uno. Eso es un tema que cuando uno lo tiene claro puede ser tolerante y hasta empático con ciertas realidades. Claro, con un cierto límite, ¿no? Porque qué chévere es pararse detrás de una computadora o del teclado de un celular y escupir cualquier cantidad de barbaridades, sintiéndote protegido con eso y creyendo pues que simplemente eso es como que un derecho, ¿no? Como si uno estuviera haciendo esto de generar contenido como si uno fuera un centro de entretenimiento. Todo tiene un límite. Yo por Exacto. lo general yo no me engancho con nadie, simplemente veo hasta dónde las cosas pueden ser manejables y cuando no, pues simplemente bloqueo a la persona y ya. No voy a perder tiempo en eso. Porque la estadística es muy clara, la matemática es muy simple. Si yo tengo una publicación con 1000 comentarios y 2 son de ese tema, quiere decir que las otras 998 personas van en sintonía. Yo no estoy diciendo que yo tenga verdad absoluta,
pero van en sintonía en lo que yo estoy haciendo. Por eso están ahí. Entonces, claro. en eso yo trato de ser bastante objetiva con ese tema. Y el tema de por qué yo no considero que se deba minimizar el impacto del diagnóstico en cada caso, me parece muy grave, porque volvemos al tema, la vida no tiene un carácter lineal ni estático. O sea, de repente tu hijo puede estar muy bien en estos momentos, aunque tenga unas altas capacidades intelectuales, y yo no estoy por saber a la vuelta de la esquina, Matías, porque de hecho ha pasado, de repente hace unas crisis de ansiedad terribles que lo bloquea de una manera que uno diría, pero ya va, pero ¿cómo es posible esto si él, ajá, ahí está? Y ahí se hace más presente su autismo y se acentúa mucho más la rigidez mental y empiezan los trastornos del sueño y él se empieza a afectar en su cotidianidad y empieza a tener problemas con el hermano y se empieza a montar desafiante conmigo, cosas que normalmente en la naturalidad de su personalidad no suceden. Entonces, yo me parece que el día que yo empiece a ver a Matías así relajadamente, voy a dejar de ser efectiva como mamá para él. Entonces, no es un tema de lo que decía Lucía, la esperanza siempre está en el cielo, pero mi norte como mamá siempre ha sido darle calidad de vida a mis hijos y yo quiero tener una vida de bienestar. O sea, yo me siento tan bien con mi familia y con lo que hemos hecho que yo solamente me siento diferente con respecto a otras familias cuando la gente desde afuera me señala cosas que viven ellos que uno no vive. Entonces, ay, sí, qué raro. No sabía. Claro, porque Ujú. yo no tengo una realidad mixta, yo no tengo aquí un hijo neurotípico y un hijo con autismo. O sea, esta es mi realidad. El autismo es un proceso que está en mi vida presente. Y no por eso estoy queriendo decir, no, que es que yo tengo mis hijos son esa palabra y no existe personalidad. No, pero sí tengo que estar muy clara que ese diagnóstico impacta directamente en nuestra vida. Eso sí es una realidad que yo no puedo ocultar y que Lucía tampoco puede ocultar y que no puede ocultar muchas mamás. Y no es que yo ande presentando a los niños, no, mira, ellos son autistas, ¿no? O sea, la gente los va tratando y de repente, bueno, Gabriel, por su condición se puede notar más como que, bueno, es diferente, ¿no? ¿Qué será que tiene? Y lo que yo decía que me siento que me pellizca el hígado y me molesta cuando la gente, ay, pero él también, ay, pero no parece, ay, no, pero él se ve, él está perfecto. Tenía una tía que decía así, cada vez que decía eso, yo me quería como jalar los pelos porque volvemos a lo mismo, yo no es que estoy esperando que la gente diga, ay, pobrecita Ámbar, qué duro le toca, no, pero me parece que decir eso es no tomar en cuenta todo lo que Mati tiene que hacer realmente y el mismo Gabriel, porque aquí nuestros hijos tienen que lograr lo que los demás hijos hacen de manera normal instintivamente porque es lo que nuestro organismo está diseñado y ellos tienen que tirarle el triple esfuerzo para hacer las cosas. Entonces, lo que uno ve tan simple para ellos no lo son, pero eso lo sabe uno de mamá, que está 24 horas al día ahí. Los demás no lo van a ver ni lo van a entender. Entonces, el tema aquí, y es también a lo que vamos, es que nosotras decidimos pasar por un principio que dice, si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si esto fue lo que me tocó, pues aprender a seguir adelante, vamos paso a paso con esto. Hubo proyectos en mi vida que yo los tenía planteados y me di cuenta, dije, ok, yo los quiero seguir haciendo, pero no es el momento. Aprender a que todo tenía que ser oportuno, que tenía que ir viendo, que todo iba llegando a su momento. Esas fueron las lecciones, esas son las lecciones tan bonitas que yo siento que me ha regalado esta experiencia de vida. Yo siempre he dicho que Matías y Gabriel lo único que han hecho es sacar la mejor versión de mí. Tal vez yo no hubiese alcanzado mucho los objetivos que he alcanzado hoy en día si no hubiese tenido este proceso y que Matías y Gabriel son mi motor. Y uno lo que hace es con mucha alegría, que es lo que la gente parece no entender, que cuando yo comparto material y comparto es porque quiero que la gente viva, tenga esa experiencia y tenga algo de qué hacerse, no como cuando a mí me tocó pasar eso sola y preguntarme, bueno, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué me pongo a estudiar? ¿Qué más me invento? Ensayo de error. Entonces, bueno, eso es lo que nosotras pues queremos transmitir un poquito, ¿no? Acerca de cada una en función de lo que está viviendo. Entonces, bueno, esa es otra cosa bien interesante, porque eso es lo que lo lleva a uno a pensar por fuera de la caja. Eso fue lo que a mí me llevó a escribir un libro de autismo, a tener esas cuentas, a hacer, bueno, una cantidad de cosas que hacemos, porque nuevamente, ¿no? Tratando de ver qué más se hace, tratando de brindar otra herramienta más, sobre todo de empoderar a la gente, porque yo siento que el conocimiento es poder. Y eso es una de las cosas que la gente le tiene mucho miedo. La resistencia al cambio es ir en contradicción de lo que ya tú aprendiste, de tu forma de vivir. Es duro, claro, imagínense, durísimo tener que cambiar todos los hábitos de vida en la casa.
súper complejo tener que adaptarse a una serie de cosas y tener la disciplina. Hay días en la mañana que a mí no me provoca ir a caminar con Gabriel, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo. Ajá, pero lo tengo que hacer porque yo sé la importancia que tiene para Gabriel esa primera caminata antes de suplementarlo y prepararlo para el día para ir a caminar. O sea, lo tengo que hacer sí o sí, es un tema de disciplina. O sea, esto forja mucho el carácter, pero no todo el mundo está dispuesto a eso. No sé qué opinas tú de eso. No, sí, no, 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 definitivamente no, no, no todas las mamás ven esto con buenos ojos. Muchas tienen ya otros hijos, entonces digamos que el tiempo o la dedicación o el presupuesto para ese niño que tiene necesidades especiales o que tiene autismo específicamente, em, ya digamos su oportunidad no es tan buena como, por ejemplo, alguien que es su hijo único, ¿no? Ahí hay mucha desigualdad también. Y pues las madres tienden a elegir lo que es más fácil, ¿no? A tomar el camino más fácil, que es pues aceptarlo como una condición de vida y o sea, es algo con lo que nacieron y van a vivir toda su vida. Es muy fácil aceptarlo y verlo de esa manera cuando son pequeñitos. Cuando empiezan a llegar a a la preadolescencia y a la adolescencia es cuando empiezan los problemas verdaderos, ¿no? Y si no te cambias el chip, entonces puedes hundirte junto a tu hijo en un pantano. Siempre yo lo comparo con un pantano. Todo Sí, lo es que cierto. es la medicación antipsicótica, el hecho de que van y consultan al profesional o como le llaman el especialista, que no sé por qué le llaman especialista, porque no es que exista una especialidad sobre autismo, sin embargo, confían, ¿no? En lo que es la medicación, porque en ese momento ellos necesitan que tranquilizar al hijo que ya se les puso Se les fuera salió de de las control. manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, ya la situación se les salió de las manos, entonces recurren a estos profesionales y es una historia desgarradora para mí, y la he visto una y otra vez, cómo, o sea, les dan una medicación, les medio funciona por un par de meses, después ya no funciona, entonces les aumentan la dosis, les meten otro antipsicótico. Cuando se vienen a dar cuenta las mamás, ya sus hijos están tomando entre 3 y 5 medicamentos, Sí, dos diferentes antipsicóticos, antidepresivos, antidepresivos, anticonvulsivos, cuando no hay un historial de de, convulsiones. ajá, exacto. Entonces es una situación bien difícil para esas mamás, ¿no? Que en su momento no tomaron la decisión correcta. Entonces llegan a ese punto en donde ya ni siquiera las medicaciones les dan calidad de vida y los muchachos con eh, un caos terrible, no nada más en cuanto a sus comportamientos, sino cuando les checan el colesterol súper elevado, tienen un caos metabólico muy fuerte. De hecho, ya ni les hacen monitoreo los médicos, están súper pasados de peso Sí, o sin capacidad para aumentar de peso, demasiado desnutridos. Entonces, son situaciones bien difíciles en donde yo me siento mal por las mamás, porque se perdió mucho tiempo, se perdieron muchos años y no va a ser lo mismo, no va a ser un camino fácil. Obviamente tampoco es imposible, pero sí es requiere demasiada paciencia, demasiada dedicación, demasiado sacrificio para poder sacar adelante un caso así. Muchas veces las mamás hasta se dan por vencidas sin siquiera haberlo intentado el tiempo suficiente. Entonces, sí es muy sí, el triste tema de querer soluciones rápidas y mágicas. Y eso nuevamente, tema de resistencia al cambio. Mira, me acordaste mucho de mi mamá que tiene un dicho que dice que niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Parte de la resistencia es creer como que esto mágicamente, no, cuando crezca se le va a pasar. No, él va a ir avanzando y va a ir evolucionando porque el hijo de fulanito
le pasó así, y después entonces ya él se mejoró y él parecía que no sé qué y tal, no. O sea, primero el tema de entender la individualidad, ¿no? Que cada caso es único y particular. Y vuelvo a mi ejemplo de aquí de vida. Muchas gracias a la mamá que comentó algo allí, que decía que sí, que salir de la zona de confort era doble de trabajo, sí, completamente cierto. Entonces, lo que les decía, o sea, aquí yo ni siquiera me atrevo nunca a comparar a Matías con Gabriel, porque la realidad de lo que implica el autismo en la vida de cada uno ya es completamente diferente en todo sentido. Punto número uno. Punto número dos, muy cierto, cuando ya la situación se empieza a poner grave, que es cuando empieza la adolescencia, y entonces obviamente pues esa falta de atención temprana, porque obviamente un diagnóstico temprano da un buen pronóstico, como digo yo, cuando se empieza pues a realizar todo ese trabajo integral, porque es que a ver, ¿cuál es el punto clave aquí? Un organismo que está desregulado, pues obviamente no puede funcionar bien. Entonces, lógicamente, nuestros hijos cuentan con unas características, unos ítems diagnósticos, claramente también ese es otro tema, con el tema de la resistencia de la palabra. ¿Qué culpa tengo yo si ese es el término clínico con el que síntoma es sinónimo de características o rasgos? Entonces la gente se espeluca porque es que esto no es una enfermedad, porque es que esto no se cura. Eso está enmarcado dentro del manual diagnóstico de los trastornos mentales. ¿Qué quieren que haga yo? Esa es la clasificación que tiene. Que tenemos, hablar en el español, tenemos para utilizar sinónimos a muchas de las palabras. Bueno, ok, perfecto, pero esos son los términos y así los uso porque yo, aparte de ser mamá, soy psicólogo, tengo que hablar así. Entonces, bueno, el tema es Síntomas, que todos síntomas. los ítems que están allí, esas características, esos síntomas, lógicamente se potencian cada vez que la persona está desregulada. Entonces, por eso mismo que aquí el tratamiento tiene que ser tan integral y por eso, bueno, nos vamos enfrentando. Y yo entiendo que es duro porque, uy, o sea, yo creo que el tema de la comida con Mati y Gabriel a mí me llevó más o menos como hasta los 10 años de Gabriel y como hasta los 12 de Mati. Y Mati va a cumplir 16. Y eso ha sido un trabajo de años con cada uno porque para cada uno eso tuvo retos diferentes, pero yo nunca me di por vencida. Y bueno, una serie de cambios en el tema de pues, las rutinas, las disciplinas, el ejercicio. No, que es que él es muy, cada vez que yo le digo lo del ejercicio, la gente lo asume como que es un deporte, ¿no? No, pero es que él no le gusta asociar. No, yo estoy hablando simplemente de mover el cuerpo, señor. Yo no estoy hablando que lo va a meter en béisbol, en fútbol, o sea, no. Simplemente el hecho de aprender a mover ese cuerpo, porque eso es un elemento importantísimo. O sea, poder desarrollar bien el tema de la propiocepción trae de la mano, mejorar el tema de la interocepción, que son precisamente lo más complejo para ellos, entender esas sensaciones internas del cuerpo que es tan terrible cuando ustedes lo ven que se están golpeando. Miren, te voy a contar algo de una asesoría. Yo tuve la oportunidad de asesorar un caso de un muchacho de 21 años, un autismo profundo, que la mamá estaba desesperada, claro, después de que yo supe el caso de la señora de verdad, con una historia de vida súper fuerte, inmigrante en los Estados Unidos, bueno, un cuadro muy severo que de repente por las situaciones que le arropaban a la señora no se pudo entregar 100% tal vez a brindarle mejor atenciones a su hijo, ¿no? También tenemos que entender esas cosas. Sí. Pero el tema de cuando ella me consulta, les voy a contar algo. En plena consulta, yo vi a ese muchacho romper un espejo con la frente. Y me decía la señora que eso era algo que pasaba con bastante frecuencia. Entonces, imagínense lo terrible de uno, lo desesperante de ver al hijo en esas conductas y uno de salir a decir que esto solamente es una forma de procesamiento diferente. O que, no, bueno, es que lo que decía Lucía, ¿no? O sea, ya, no, pues él es así y eso no, pues bueno, aquí estamos sobrellevándolo. No, terrible, o sea, terrible. O sea, es un tema de que no, que tenemos que seguir viendo, tenemos que seguir indagando. Claro, con responsabilidad, ¿no? Porque también yo no sé qué tan seguido te pasa eso a ti, Lucía, pero a veces uno entonces cuenta que las personas, las mamás, en su misma desesperación, probando todo lo que ven, todo lo que se encuentran, todo lo que les sugieren. Ahorita estoy asesorando un caso en Venezuela, ya es un muchacho grande, 19 años, el tema va mucho por la parte metabólica e inmunológica, por bueno, una serie de regulaciones que tienen un reflujo tremendo. Entonces le decía al señor, bueno, primero que nada vamos a atacar, no, que me dijeron que si será que tiene Tourette, que si será que tiene no sé qué, yo le mira, ya va. Empecemos por regular ese pobre muchacho el sueño, mejorar ese tema del reflujo, apóyate en un gastro. Bueno, comenzamos a trabajar con la suplementación del Melatolif y el Sweet Drink, que le está cayendo muy bien.
hasta ahí íbamos muy bien, entonces de repente estudian, no, doctora, que se durmió a las 6:30 de la mañana. Yo, pero qué raro, si veníamos bien. No, es que no sé quién por allá me dijo que le diera glicinato de magnesio. Y yo, mira, hay suplementos muy buenos. No, que para que le empezara a dar omega 3 que le diera GABA, que le diera no sé qué. Yo, ya va, Ujú. de un paso a la vez. O sea, lo que tú no hiciste durante 15 años, no puedes pretender que en un mes lo vas a hacer, porque ya ese cuerpo está demasiado agotado. Nuestros hijos están sumamente agotados y lamentablemente sin la capacidad de decirlo. Te voy a poner el ejemplo más facilito. Cuando Mati y Gabriel se ponen a pelear, Mati, obviamente que tiene un nivel de lenguaje argumentativo total, se pone a pelear con el otro y le dice de todo. Gabriel no tiene esa capacidad. ¿Tú sabes cómo Gabriel mata la pelea? Va y le pega un mordisco. Fin de la Pues, discusión. mm, Yo nada más escucho, Gabriel, y vengo corriendo porque ya yo sé qué está pasando. ¿Qué pasó? No, mamá, que me mordió. ¿Y por qué te mordió? Porque el otro tenía rato diciéndole cosas y el otro lo va escuchando, se va saturando y finalmente lo muerde. es su Y así recurso, o soluciona el sea, asunto. es el único recurso que Entonces, él tiene. que es el único recurso que tiene. Entonces, bueno, cada vez que nosotros vemos a nuestros hijos con unas conductas que definitivamente, o sea, nos están demostrando que ese cuerpo está exhausto, está desesperado, es obviamente donde uno tiene que empezar a preguntarse, ¿habrá una forma diferente de vivir? ¿Habrá otra cosa que se pueda hacer? Porque esa, hay una, creo que esa es una máxima que decía Albert Einstein que decía, si haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. Ujú. Y no es una cosa mágica de la noche a la mañana. No, es que yo le di 5 días tal cosa. O vamos a poner, diseñamos un plan de rutinas y cronogramas. No, pero es que lo hicimos pero ¿cuántos días lo hizo? No, 4 días, pero no, eso no funcionó. No es tiempo suficiente con la comida. No, que es que he probado, se lo probé y definitivamente no le gusta. ¿Cuántas veces probaste? 7 días. Hay que probar por lo menos 120 veces el mismo alimento. Y eso evidentemente no va a pasar en 120 días. Y la gente, ¿qué? Yo sí, así como te estoy diciendo. Entonces, esto es un tema que implica disciplina y constancia. Solamente esas dos, disciplina y constancia. Y eso no puede ir de la mano de la motivación, que es otro problemita aquí. Obviamente, yo entiendo, las emociones es una parte muy importante de nuestras vidas que nos arropa mucho, pero todo lo que se hace movido por la emoción, en lo que apenas se te caiga la expectativa porque no pases lo que tú quieras, se deja de hacer el trabajo. Cuando uno está en la disciplina, simplemente uno se plantea un plan, lo está cumpliendo y ya, no está esperando resultados. Eso es vivir en base a la sorpresa. El día que tú menos esperas, pasan cosas y me imagino con Kira te tiene que haber pasado eso muchas veces. Que tú el día que menos te lo esperabas, de repente pasaba algo con ella que tú decías, Dios mío, no puede ser, ¿y esto qué es? Hasta uno se asusta. Sí, 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 no, también la naturaleza del autismo, que es impredecible. Muchas veces, sí, te toma por sorpresa y no necesariamente sorpresas agradables. Hay sorpresas buenas y otras no tan Hay otras buenas. no tantas. Claro, pero y bueno, se trata de uno tratar de ir aprendiendo, ¿no? O sea, observando qué es lo que puede traerte sorpresas malas, ¿no? Obviamente que si te relajas mucho en lo que es la alimentación, y pierdes control de lo que están comiendo, obviamente espera una mala sorpresa. Pueden haber sorpresas también positivas cuando haces las cosas bien, cuando te dedicas, cuando estudias, cuando te pones más en control de lo que es lo que haces por tu hijo, cómo lo haces, que entiendas cada cosa que haces. Eh, es muy difícil hoy en día con las redes sociales porque te metes a TikTok y hay un montón de gente que cura el autismo. Hay un montón de gente que te da unas recomendaciones o te venden unos ciertos métodos o ciertos productos. Eh, la máquina esta se me olvidó el nombre, pero es una máquina que está en México y en la India, que todo el mundo quería ir a meter a los niños ahí, que porque o sea, se podían Sí, que se llama no sé recuperar, qué, ¿no? genial. Pero no recuerdo la primera parte del nombre. Sí, sí, sí sé de lo que estás hablando. Sí, 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 una máquina muy popular. Entonces, sí, o sea, es como que esto va también por modas. Entonces,
No tenía, Y los papás que son nuevos en esto son como que la presa más fácil para este tipo de personas. claro. Incluso he visto a mamás, o sea, mamás que tienen un hijo que salió del espectro o que, digamos, pasó dicen ellas que tenía un autismo muy severo y ahora ya lo cambiaron a leve y les vende un tratamiento o consultas para decirles cómo es que ya lo logró. Y hoy en día hay mucho así, muchos ganchos así, en donde te dicen, oh, yo tengo esta información para ti, o yo sé cómo puedes rever, cómo sacarle los metales o sacarle las vacunas a los niños, escríbeme por privado. Y bueno, mucho de eso se da. Y casi todos estos supuestos tratamientos no requieren de gran esfuerzo, pero sí requieren de sacar una buena cantidad de de tu dinero. cuenta de banco o de endeudarte si no tienes el dinero. Claro. Pero son fáciles. O sea, tú nomás le das aquí esto y el otro y ya. O sea, ni siquiera tienes que cambiar la dieta. O o nada más lo metes a la máquina por $5,000 y ya Sí, con eso va a empezar a ya. hablar. Sí, O sea, por lo menos efecto placebo te tiene que dar. Sí, claro. entonces, uno no empieza desde educarse sobre lo que es el autismo o lo que los autismos, porque son muchos, son distintos tipos, distintos subgrupos, distintas hallazgos que se han encontrado en los diferentes subtipos. Ujú. Hay categorías, entonces es bien complejo. O sea, y entre más severo es el autismo, más complejas son sus comorbilidades. Exacto. Eh, entonces, por ejemplo, el autismo severo, no hay un solo tipo de autismo severo. Yo he observado diferentes tipos de autismo severo. Hay autismos severos en donde no hay ningún problema con el sueño. Son Ah, niños, jóvenes que duermen perfecto. excelentemente bien. Pero lo que tienen en común con Kira es que son no verbales o mínimamente verbales, tienen una discapacidad intelectual como Kira, pero estos casos en donde no hay, digamos, comportamientos autolesivos o que son agresivos, y que duermen bien y todo eso, pero sí tienen un autismo severo, entran en esa categoría porque Ujú. tienen esa discapacidad intelectual muy Sí, marcada, dependen mucho del cuidador. Pero lo claro. que yo observo es que, por ejemplo, estos casos son casos de niños que desde que nacieron tienen un retraso. Desde que nacieron ya Sí, se les fue mostraron notando señales conforme crecían. de que había una, sí, que obviamente Ujú. por tu discapacidad cognitiva, entonces todas las otras funciones están bajas, digámoslo así. Y entonces, Sí, por supuesto, se hace una y estimulación temprana en hasta base a eso. motriz, en lo motriz Ujú. también se ve Sí, claro. un La distonía problema. muscular, sí, pasan por todo ese proceso. Sí, claro. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, ese es un autismo severo, sin negarlo. Pero los autismos severos, por ejemplo, que son regresivos, que son en donde el nene venía muy bien, con un Ujú. desarrollo neurotípico como sus pares, y no empezó a mostrar síntomas hasta después de los 2 años, en donde hubo una clara regresión, se puede comprobar. Esos chicos tienden a ser los casos más severos. Empiezan muy leves, pero lo van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo su neurodesarrollo y son los casos más complicados cuando llegan a la adolescencia. Es lo que yo he observado durante esos 14 años. Claro. Esos casos son los más severos y los más asociados a problemas autoinmunes. Sí, por Y supuesto. mucha ignorancia hay al respecto. Entonces, yo creo que la gran mayoría de estos chicos que alcanzan su adolescencia y su adultez sin tener, digamos, un diagnóstico de autoinmunidad o Ujú. que las mamás siquiera hayan hecho un poquito de investigación sobre esto, son chicos que están condenados a sufrir día y noche. Y con eso, y muchos de estos casos terminan en tragedia. Son los que vemos en la televisión, que son chicos que se escapan, que salen corriendo, o que se ahogan, o que matan a sus papás, o los papás los matan a ellos. Entonces es una cosa demasiado trágica.
Em, y lo que yo, digamos, mi misión es precisamente de hablar de forma realista de lo que es esta discapacidad del autismo, no tratar de disfrazar ni de decirles a los papás que se puede revertir, porque yo no les prometo que se va a revertir nada, pero Claro, sí les puedo decir y les puedo asegurar que si empiezan inmediatamente, que reciben el diagnóstico, si empiezan a cuidar la salud de su hijo, a observar, a tratar de encontrar diagnóstico de qué es lo que está pasando en su organismo, si ellos se ponen a trabajar en todo esto, el futuro, el pronóstico es mucho más alentador, mucho más positivo. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer y estoy constantemente publicando, estoy constantemente regalando información. Un papá la otra vez porque puse un post de que estaba muy contenta porque una mamá de una niña con autismo muy severo, ya una nena de 8 años que todavía estaba en pañales, logramos que la niña ya dejara de utilizar el pañal. Entonces puse eso, ¿no? De que ella siguiendo mis recomendaciones, la nena ya no usaba pañal. Entonces un señor puso ahí, pues es muy feo que compartas eso que lograron, pero que no compartas, que no nos regales la información de cómo lo lograron. Y le dije, tienes razón, de hecho yo ya les he regalado esta información antes, pero a lo mejor no me conoces, y por eso no nadie, pero es buena idea, dije, voy a hacerlo otra vez. Así que hice un video y lo compartí. Y hasta ahorita ya tiene como 150,000 vistas, porque es algo muy necesario y eso me he dado cuenta de que muchos se dan por vencidos porque sus hijos tienen una discapacidad severa, sí. entonces creen que ya no se puede lograr. Entonces yo creo, entre más temprano empiecen, mejor. No porque tienen 8 años, no porque tienen 10 años, ya no tienen posibilidades de lograr ese tipo de cosas que son tan básicas, pero Mm, tan importantes y que te quitan tanto este estrés, ¿no? claro. Tanto estrés. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y aparte de eso, sí, exacto, porque de repente llegó el diagnóstico tardíamente, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Pero que uno siempre debe estar pensando qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Yo se lo decía hoy, que tuve varias consultas y se lo comentaba a una mamá. Yo le decía, mira, ese tema de Mati y de la música, eso comenzó un día por, bueno, buscar, yo pensando a qué más para estimularlo. Entonces me encontré un bendito xilófono ese que nos regalan a todas cuando tenemos el primer hijo, que siempre se queda por ahí arrumado. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que de repente, por los colores del xilófono, yo puedo codificar las canciones. Y así empecé a ver qué pasaba. Gabriel no presta mucha atención al cuento, pero Mati sí le llamó la atención. Hasta el punto de que llegó a que tocar hasta la Guerra de las Galaxias, este bendito xilófono. Después yo dije, bueno, pasemos a un instrumento de viento, pero ya ahí sí yo no me sentía en la capacidad de dar esa clase. Y entonces fue cuando busqué el profesor y él comenzó con un ensamble que era de jóvenes de síndrome de Down. Ya allí, pues entonces empezó a ver más capacidades en Matías y mi profesor me dijo, no, yo le voy a enseñar a leer partitura. Y yo, profesor, pero usted cree que, claro que sí, estoy seguro de que Mati es capaz de aprenderse las notas. Y entonces ya a Mati le entregaban su hojita no con las pepitas de colores, como decía yo, sino con la partitura y el profesor dio y dio y dio hasta que le enseñó a tocar la flauta con las notas. Luego después de ahí pasó a clases de gramática, que es una clase súper compleja, que eso yo, cuando veo eso, yo cierro el cuaderno y digo, no, mi amor, deja que pico ahí. Y después empezó el tema de clarinete. Entonces, una cosa que yo creo que también es muy importante es no decir, ay, no, ya está bien. No. Siempre que uno ve que el hijo tiene la capacidad de consolidar un proceso, pasemos al siguiente. Con tiempo no es que lo vamos a llevar arrastrado, que es que porque es que yo tengo que demostrar que mi hijo tal, o sea, no son temas de locura mía con el éxito, no se trata de eso, yo no estoy tratando aquí tampoco de tirármelas porque de eso también he sido catalogada muchas veces, de que es que yo soy terriblemente perfeccionista y que entonces yo tengo un compromiso con el éxito desmedido y yo, bueno, la loca de carretera y yo, ¿no? Ajá. Entonces, y nada que ver, o sea, yo no estoy esperando,
ni que la gente ni que la gente me aplauda, ni me reconozca, ni nada. Yo no espero nada de nadie. Y eso no es un tema, oígase bien, de que es que yo tenga desahuciada la humanidad, ni que tenga eh, conflictos sociales. No se trata de eso, se trata simplemente de que nadie te debe nada. Yo en eso soy muy claridosa. Yo siento que en la vida no te da lo que te mereces, la vida te da por lo que tú estás dispuesto a luchar. Simplemente, de eso sí se trata. Y otra cosa bien importante, parte de la resistencia, estar creyendo que todo es autismo, que es otra cosa. Todo achacarse no, es que no, él tiene problemas de estreñimiento porque es autista. No, él no duerme porque es autista. No, 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 no. Vuelvo al cuentico del manual diagnóstico de los trastornos mentales. Vayan y lean, eso tiene 4 criterios diagnósticos bien claros y definidos que tienen que ver con interacción social, con comunicación, con rigidez mental, con la inflexibilidad de pensamiento y con procesos sensoriales. Pero ahí en ningún momento dice que si su hijo tiene reflujo, no va al baño, convulsiona, bueno, los temas de las sensibilidades, el tema inmunológico, no, porque El tiene autismo. insomnio, nada de lo biológico Nada está de eso. enlistado ahí. Ni que si tiene ansiedad, que si tiene depresión, no. O sea, todo eso es lo que estamos hablando de por qué es tan importante conocer a profundidad la dinámica de la persona. Fíjense que cuando a mí me llega gente adulta, no, que yo quiero hacerme un diagnóstico de autismo. Yo a esa gente duró 3 consultas evaluándola y a una me dijo, ay, pero ¿por qué? Si a mí me dijeron que una sola, yo, bueno, perfecto. O sea, si a ti te parece bien que una sola consulta en 45 minutos te den ese diagnóstico, yo respeto el criterio de cualquier colega, pero a mí me parece una falta de respeto con la persona hacer eso. Porque empezando que yo necesito evaluar tu historia de vida desde que tu mamá te tenía en la barriga. Desde ahí vamos a empezar. Yo necesito inventar una historia clínica completa de tu desarrollo prenatal, cuando naciste, primera infancia. Vamos a hacer test de personalidad, todos los test de personalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un diagnóstico diferencial y eso es un tema que los profesionales, yo no sé por qué han dejado tanto de lado y es una cosa que uno aprende en la clínica. El Pero tema ¿qué del te diagnóstico pasa, diferencial es Basi? Sí, clave. sí, sí, lo único que uno necesita es autopercibirse. Y además, cuando ya tienes un hijo autista, segurito eres autista. También así se maneja en TikTok y en, y en las Sí, redes. que una vez hice un video de eso, que es el tema del fenotipo ampliado, porque sí, todo el mundo, como decía un profesor en la universidad, que todo el mundo tenía su núcleo psicótico, lo que pasa es que unos los tenían más suelto que otros, ¿no? Entonces, o sea, cada quien tiene sus particularidades, pero a mí me da risa porque mi mamá a veces empieza con ese cuento, yo creo que yo soy autista también, porque yo, mami, usted lo que tiene es un trastorno de ansiedad generalizada de aquí a Pekín, y vengo y le saco todo el parte para que sepa, porque eso es el tema del diagnóstico diferencial. Uno puede tener, mire, primero que nada, para que eso quede bien claro, todos tenemos rasgos en nuestra personalidad que pueden tender a ser obsesivos, histriónicos, fóbicos, ¿ok? Más eso no quiere decir que necesariamente no tiene un trastorno de la personalidad, empezando por ahí. El hecho de que una persona cuente con algunos síntomas, no por eso uno ya va a decir que la persona tiene eso. Para uno hacer un diagnóstico, la persona tiene que cumplir a cabalidad y totalidad todos los ítems diagnósticos que marque una condición, un trastorno o una patología, sin importar que sea mental o sea física. Para eso es que sirve el diagnóstico diferencial, porque obviamente hay síntomas que se pueden sobreponer, ¿ok? Que obviamente coinciden con el autismo, pero cuando tú vienes a revisar la historia clínica completa de esa persona, no. Entonces, volviendo al tema de mi experiencia haciendo diagnósticos en adultos, más del 60% resulta no tener autismo. Lo que tienen muchas veces es un trastorno de personalidad, muchas veces esquizotípico, ¿ok? O tiene un trastorno obsesivo o tiene un trastorno de ansiedad generalizado o inclusive traen traumas de la infancia que obviamente produjeron unos bloqueos y unos cambios bien significativos de repente en su manera de percibir el ambiente, con el tema de la alimentación, con temas de inclusive de la memoria corporal. Y por eso entonces, claro, ellos se sienten en afinidad y creen que pudieran tener autismo, pero cuando tú vienes a revisar eso a profundidad, no es así. Y lamentablemente, volviendo al tema de las redes, eso es el tema de las tendencias. Tanta información y una mentira hecha 1000 veces se convierte en una verdad y se dice con tanta certeza que entonces todo el mundo se siente así. ¿Ok? Por ejemplo, oyendo esos temas. Yo particularmente sí nací con un problema inmunológico y tengo un pequeño problema de desintegración sensorial
que lamentablemente en esas épocas, pues mis papás, pobrecitos, ellos tratando de hacerlo mejor, pensaban que era que yo lo que era muy remilgosa y problemática con todo, llevé chancleta y correa hasta más no poder por temas de alimentación, hasta que mi mamá un buen día dijo, no, es que le voy a matar a esta mujer, nunca va a aprender a comer. Me dejó quieta y bueno, yo fui creciendo y ya fui entendiendo cosas y obviamente en función de todo este camino, ajá, y fui como trabajándome esos procesos, ¿no? Pero hay cosas que a mí me cuestan mucho con el tema del ruido, que fue el tema que nos pasó hoy. 6 de la mañana se va la luz y el edificio de al frente tiene una planta eléctrica. No, el ruido era una cosa insufrible. Mati y Gabriel de una vez agarraron, se pusieron sus canceladores de ruido, pero yo parecía un gato. Yo dije, no puedo quedarme aquí toda la mañana, esto quién sabe cuántas horas va a durar. Me tocó hacer toda una serie de ajustes del día. Pero no por eso yo voy a salir a decir, no, es que yo soy autista porque es que yo tengo todavía a estas alturas problemas con ciertas texturas alimentarias, tengo un problema muy severo con el ruido. O sea, son temas que yo he tenido que aprender a lidiar y a nivel inmunológico pues me ha traído una serie de dificultades de salud importantes, pero estoy atacándome esas condiciones que tengo, pero no por eso voy a salir a decir que soy autista. Entonces, eso es lo que hay que mirar con, a ver, no sé, siento también que es un tema generacional, ¿no? La gente tiene mucho la necesidad de encajar en algo, de pertenecer a algo. También, entiendo, esto es un proceso muy humano. Pero no hay nada más bonita que el tema de la autenticidad y entender que uno es único y particular también, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar encajado en esas cosas y que hay que revisar siempre pues a profundidad. Igual que el tema de lo de los medicamentos. O sea, con Gabriel a los 3 años y medio empezó medicado con la risperidona. Y yo le entiendo que uno al principio, yo estaba desesperada, no sabía qué hacer con Gabriel. Eso resultó ser un método efectivo. También de eso siempre he hablado muy abiertamente. Cuando la gente me preguntaba de la risperidona, le digo, bueno, te hablo desde mi experiencia personal. Fue así. Gabriel nunca tuvo temblores. En los primeros años le funcionó bastante bien, pero fue pasando el tiempo, ganó peso, empezó a tener problemas en la función hepática, la prolactina se le elevó, que eso es un problema muy grave, para que lo entiendan, es que les aparece ginecomastia, o sea, le iba a empezar a salir mamas de mujer, aparte de otros problemas bien severos que pueden aparecer. Llegó un momento que dejó de ser efectiva, Gabriel empezó otra vez a tener trastornos del sueño, se empezó a poner agresivo, empezó a convulsionar. Entonces, fíjense nuevamente lo que yo les digo, que la vida tiene un carácter muy dinámico. Lo que me puede funcionar hoy, ya mañana no. ¿Y yo qué iba a hacer? Me quedaba de brazos cruzados y decía, no, pues qué más, si la risperidona es la única opción que hay, pues tendremos que seguir con eso y Dios bendito, veamos a ver qué va a pasar. No, yo enseguida empecé a moverme, a revisar qué dejé de hacer, qué más puedo incorporar. No, ya esto no funciona, vamos a buscar otras opciones, ya esto está dando efectos secundarios, definitivamente por aquí, por el lado de la medicación no puede ser. Hasta que, bueno, comenzamos con los temas de la suplementación. Obvio, como todo el mundo, pues yo un poco resistente al cambio, me documenté muy bien, pues Lucía es una persona que goza de con mi completa respeto y admiración y dije, bueno, me voy a dejar guiar aquí y ver este proceso, a ver qué podemos hacer. Y mi experiencia ha sido maravillosa, y porque fue maravillosa, fue que empecé a hablar de todo esto también y me empecé a documentar. Entonces la gente empieza, en estos días leí un comentario de que no se dejen engañar, la risperidona es lo único efectivo. Entonces, volvemos al tema del sesgo. Vayan al especialista. Que no están de acuerdo, sí, exacto. Obviamente, el primer estos días, tú eres muy psicóloga, pero tú no eres neuróloga. Entonces, a esa gente, pues bueno, tranquilos, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Pero volvemos al mismo tema, o sea, hay familias que nunca han medicado porque simplemente no están de acuerdo con eso. Ok, si no vas a medicar, pero tienes que entender que hay unos procesos ahí que están pasando a nivel de esa corteza prefrontal, que están pasando con esos neurotransmisores, que simplemente no se puede quedar así a la buena de Dios. O sea, hay que apoyar esa neuroplasticidad y todo ese proceso y todo lo que tiene que ver con esa microbiota para que todo se regule. Volvemos al tema. Si todo funciona equilibradamente, pues la vida es otra. ¿Ok? O como en mi caso, que en un momento probé la medicación, pero cuando ya dejó de ser efectiva, pues yo decidí buscar otro método. Y a nadie voy a cuestionar el que decida seguir medicando a su hijo. O sea, como les escribo yo siempre, estas informaciones van para aquellas familias que no obtuvieron buenos resultados o tuvieron resultados adversos o no están de acuerdo en medicar. O sea, nosotras no estamos obligando a nadie ni estamos manejando una verdad absoluta que nos sirve dentro de nuestra experiencia personal como mamás y como ya pues Lucía como coach y yo como terapeuta,
de lo que hacemos en el trabajo clínico, o sea, con nuestros pacientes, sea una verdad absoluta. Simplemente pues estamos hablando de lo que es nuestra experiencia y como la nuestra pues habrá muchas diferentes y cada quien pues tendrá que ver en cuál se ajusta, ¿no? Que es otra cosa importante, que uno no, nosotros aquí en ningún momento, ni como dice, o sea, ni estamos invitando a la gente a dar la medicación, ni estamos promoviendo curar el autismo, ni que no, en 3 días te voy a dar la fórmula mágica para. Yo soy la primera que le digo eso a la gente, no, 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 mira, volvemos al tema. Disciplina, constancia y dedicación. Y en algún momento se van viendo los resultados, simplemente. Sí, lo que realmente vale la pena se toma su tiempo, se toma su Sí, tiempo. Para que sea algo permanente, un avance permanente, va a requerir tiempo. Entonces, obviamente que hay tanta desinformación que uno hace las cosas demasiado simples, ¿no? Y no entendiendo lo que realmente sucede en el uh-huh, organismo del chico. Entonces, no puedes pretender que con un suplemento o con un medicamento vas a corregir todo lo que está mal adentro de tu hijo. claro, Entonces, por eso es que hay que empezar siempre utilizando el sentido común, ¿no? El sentido común. A nadie le va a hacer mal llevar una buena alimentación. O eso sea, es correcto. a ningún niño le va a caer mal que le den una dieta que sea rica en fruta, en verdura, que pueda ayudarle pues a alimentar su microbiota, rica en fibra, de su proteína, lo que tolere ir trabajando también en eso, en que acepten más alimentos, en más grasas saludables también. O sea, esto no les va a hacer mal y es como que un buen punto de partida. Siempre les digo a los papás que se den por lo menos una semana, que por lo menos intenten, por ejemplo, retirar lo que es todos los lácteos por una semana. Ajá, Yo les garantizo que el 99% de las familias van a decir, sí, por aquí va, vamos a hacer más cambios. A mí me pasó con Kira y siempre lo recomiendo. Y los papás que hacen la prueba dicen, sí, es que sí, sí notamos muchos beneficios de retirar todos los lácteos. Entonces, eso es lo que los motiva. Una vez que también dan un suplemento para ayudarles con lo que es la digestión, con lo que es su disbiosis, ellos notan una diferencia y dicen, es que sí, por aquí va. Y entonces ya empiezan a, a empaparse más de información, a hacer su tarea como papás, como los adultos responsables que son, ¿no? Y a invertir en lo que va a ser ese futuro de sus hijos para que la mejor herencia que uno puede dejarles es dejarlos con buena salud. Entonces sí. hay que trabajar para eso día con día, y estar pues conscientes, ¿no? De que todo empieza por lo que es su intestino. Su cerebro no va a estar bien si su intestino no está bien. Entonces siempre hay que tratar de utilizar la lógica, tratar de leer mucho. Ya sé que hoy en día la ciencia está escrita en inglés, pero hay muchas Pero por eso personas existen los que... traductores, o sea, ahí está. Y nuevamente, por ejemplo, Exacto. este tema que tocas decir que me parece súper clave e importante cuando la gente, no, pero ¿qué tal? ¿Dónde están las investigaciones? Mire, se los presento, se llama PubMed, P-V de burro, M-E-D, PubMed, busquen ahí, Seguro. usted escribe en ese buscador lo que quiera. Mm, Las locas estas están hablando de que el intestino influye en el cerebro, sistema endógeno, eh, tal, o sea, busquen para que vean que ahí les va a aparecer cualquier cantidad, perdón, sistema entérico, era lo que iba a decir, sistema entérico, que cómo influye, escríbalo como usted quiera, y si le aparece en inglés, usted toma, y ahí le da para copiar, y vaya a cualquier traductor. O sea, hoy en día es tan fácil acceder a informaciones que ahí tienen la evidencia. Entonces ahí tienen para revisar, para que se den cuenta que hay gente que hizo los estudios en las universidades y tal, están hablando también de esos temas. Entonces eso sí es una parte pues bien positiva. Fíjense que pues, sobre todo con ese tema de la alimentación que siempre hace tanta resistencia. Una mamita escribía que después de que le cambió la alimentación a su hija mejoró muchísimo.
el comentario. Hay una señora también que su contenido va muy dirigido a estos cambios de vida y ella en un día estaba diciendo, ¿no? Que entonces que no, que le decían que lo que hacía era vender humo, que no sé qué, que había cosas esas que no eran necesarias, que eso no estaba indicado en todos los casos, que pobrecitos los niños, porque sobre todo el tema de la alimentación es complejo porque obviamente nosotros venimos de generaciones donde la comida se volvió un premio. Y obviamente muchas de las cosas para nosotros, sobre todo dentro de nuestra cultura latina, gira en torno a la comida. Los encuentros familiares, las celebraciones. Entonces uno dice, ay, pobrecito, ¿y cómo lo voy a privar de eso? A mí me pasa, o sea, cuando me ha tocado educar mucho a mi familia, hay una fiesta en particular aquí en Colombia que se llama el Día de las Velitas, que eso es el 7 de diciembre, eso es como celebrar un 24 de diciembre, pero 3 semanas antes. Ujú. Y entonces, claro, la comida son todas las cosas que Mati y Gabriel no pueden comer. Entonces, yo les digo a ellos, miren, a mí me encanta llevar a los niños porque ellos se emocionan mucho con el tema de prender las velitas y tienen una primita con la que juegan. Pero de verdad, de corazón, yo les agradezco mucho la invitación, pero ustedes saben muy bien que nos quedamos hasta antes de la cena. Porque ni yo voy a pretender que ustedes no van a cenar lo que tradicionalmente comen, pero ustedes también tienen que entender que para Mati y Gabriel ese momentico después se me transforma en una noche y un día siguiente muy complejo. Ya, entonces yo les recibo los buñuelos, les digo yo, sí, con mucho gusto, y se los voy a dar, pero en la mañana, o sea, yo sabré en qué momento puedo hacer esas cosas, entonces es cuestión de que ustedes ni me impongan ni yo pretendo imponer, pero Ujú. tenemos que trazarnos ahí en puntos medios, porque a fin de cuentas yo soy la mamá, yo soy la que pues estoy llevando ese proceso y necesito hacer las cosas de una manera determinada. Y bueno, al principio pues como que no les gustaba, pero poco a poco ellos lo fueron comprendiendo y hasta el día de hoy pues ya eso no hay problema y ellos saben que cuando vienen aquí en la casa pues que ya es tema de las particularidades de ellos. Yo nunca he comido con Matías y Gabriel, ellos comen solos. Y es un tema de que lo manejé así toda la vida porque es uno de los pocos espacios donde ellos tienen interacción social. O sea, Mati y Gabriel no es que pasan todos los días con un par de hermanos peleándose por el televisor y tal, no, ellos cada quien está en sus cosas y hay ciertos momentos en ciertas actividades que ellos sí comparten. Cuando yo me di cuenta de eso, es un espacio sagrado que yo se los dejo para ellos. Yo nunca como con Mati y Gabriel, comen ellos dos solitos. Y como ese es su hábito, cuando vienen visitas a almorzar, pues ellos comen primero, se van a dormir, porque ese es su hábito. Cuando llega la visita y Ujú. Mati y Gabriel, están durmiendo. Ay, pero que los queremos saludar. Bueno, si ellos se levantan a tal hora, si están aquí hasta esa hora, lo van a poder saludar. No se lo tomen a título personal. Pero no voy a cambiar las rutinas de Mati y Gabriel, porque bueno, yo decidí invitarlos a ustedes a comer, pero ellos no se pueden quedar aquí y esperarlos por educación. O sea, es un tema de que ellos tienen sus hábitos bien definidos y pues yo tengo que respetárselos. El otro día hice un contenido Claro. sobre eso que era como diciéndole a los familiares y amigos de qué manera nos podían apoyar cuando nos vienen a visitar, que es otro tema Ujú. importante también, de entender que uno aquí muchas veces tiene que hacer unos ajustes que también le hacen la vida un poco solitaria. Y no es por tema de que uno no quiera compartir con la gente, es porque toca, es necesario en un momento. Entonces también, en vez de estar diciendo detrás de uno cualquier cantidad de cosas o haciendo juicios de valor, porque con eso no nos ayudan en nada, es ponerse un poquito en los zapatos de uno también para comprender lo que a uno le toca, porque ustedes pueden visitarlo Claro. uno y ver la realidad 2 horas y decir, uy, no, pero es que, Dios mío, están divinamente esos niños, cómo son de educados, cómo son de juiciosos. Sí, pero vayan a ver el backstage, el detrás de escena, para que vean lo sabroso que es y que no todos los días son así de lindos ni adorables. Entonces, Exacto. es complejo, pero bueno, eso era un poquito de lo que queríamos compartir esta noche. No sé, Lucía, unas palabras de cierre allí, por favor, de tu parte. Qué raro que no te veo la cara. Qué mal. Estás divina, por cierto, yo sí te veo. Ah, no, gracias. Hoy ni me peiné, así que voy a agarrar el pelo No se nota, te ves linda. porque no me peiné. Sí, no, bueno, todo un tema. Y es un tema, es como que tenemos como que desglosarlo mejor, porque cada tema es bien importante. Esto de recurrir a la hipermedicación y el problema tan grave que es para la comunidad a nivel mundial. No creo que nada más sucede en México. También he visto No, muchos casos aquí. claro, eso se Entonces, replica a nivel ujú. mundial y el tema de que pues, desafortunadamente pues no todos los especialistas, cuando voy a ese término de especialista, bueno, va referido como a las especialidades médicas, ¿no? No que estamos hablando que sean especialistas en autismo, estamos hablando que hay gente que es neurólogo, es gastroenterólogo, es pediatra, es neuropediatra
y entonces cuando se le presentan estas alternativas se ponen como si uno le sacara la cruz al diablo Ujú. y pues hay que tener una versión un poquito más fuera de la caja. O sea, ok, yo aprendí esto en la universidad, esto ha sido mi experiencia, pero la medicina, igual que la tecnología, es algo que pues obviamente va Ujú. avanzando y entonces uno no puede quedarse pegado pues en un método o que esto es lo que sirve y esto es lo que yo toda la vida receté y eso es como un santo grial y de ahí no, de esa línea no me salgo pero ni una coma. No, porque evidentemente el mundo ha cambiado mucho. Las cosas que afectaban nuestro cuerpo, la alimentación, el ambiente, o sea, una serie de cosas han cambiado sustancialmente de cuando nosotros estábamos niños hasta nuevas generaciones. Entonces uno tiene que adaptarse a realidades también. Sí, 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 y creo que un verdadero profesional no se debe de quedar estancado en lo que existe hoy en día como medicación, ¿no? Porque en realidad Sí, medicación antipsicótica que está aprobada para autismo, creo que es una sola, y su grado de efectividad es muy baja. Entonces, ahí es como que si es realmente un buen profesional, si está viendo que a sus pacientes no les está resolviendo nada, que cada vez que regresan más afectados los chicos, y lo único que atina a hacer es aumentarle la dosis o meterle otro medicamento, eso no es en realidad un buen profesional. El neurólogo de Kira, por ejemplo, nos sugirió risperidón en un momento, pero nos dijo una mini dosis, dice una mini dosis, solo quiero ver si va por el tema de la dopamina, lo de ella. ajá, Entonces, bueno, le recomendó una mini dosis, le dimos creo que 2 o 3 dosis, se puso mucho peor. sí, Así que abandonó en ese momento, dijo, no, suspéndanla, ahí no, por ahí no va a ser. Y él estaba muy receptivo a probar cosas nuevas. Por ejemplo, hay una medicación que se llama galantamina, que está hecha de una planta, es una flor. Y resulta que esa la están utilizando también para Alzheimer's, ¿no? Para ayudarles a conservar sus funciones cognitivas. sí. Y también los tranquiliza. Entonces, yo le llevé dos papers, él leyó y me dijo, pues me parece que vale la pena probarlo. Y en aquel entonces, cuando lo probamos, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Entonces, él siempre ha estado receptivo a escuchar otras opciones, a investigar. Si él no ha hecho la investigación, si yo le propongo hacer una investigación sobre tal o cual cosa, él lo evalúa y me dice, ¿sabes qué? Puede ser que sí le funcione, vamos a probar, o sabes que esto no, pero por esto y por esto y por esto. Entonces, en realidad eso deberían de ser todos los neurólogos, pero desafortunadamente no. ¿Y qué mérito tienen si lo único que saben recetar son una cantidad bien limitada de recursos que tienen? Que existen creo que 10 diferentes medicaciones con las que ellos van ahí, o sea, le meten una, sacan otra, le aumentan la dosis, o sea, en realidad, ¿qué mérito tiene un profesional así si no sabe salir más allá de esa Sí, zona de exacto. confort para realmente Sí, y es ayudar? como un tema entonces como de soberbia profesional, ¿no? O sea, como que no, yo soy Sí, dueño absoluto de la verdad y entonces ya yo te dije que es esto y entonces no podemos probar más nada. Entonces, sí, o sea, el tema es bien complejo y entonces sí, y definitivamente esa actitud de los profesionales, entonces que uno llega como un papá todo esperanzado y plantea, entonces de una vez sales todo regañado, allá paliado, que entonces, bueno, no, sí, será esto, ¿qué más? No, también tiene derecho a segundas y terceras opiniones. Yo recuerdo que chiquitos los exactamente. niños yo cambié mucho de los profesionales en esa área porque yo veía que no, o sea, que lo que me decían, yo decía, no, pero es que está, por aquí no va. Entonces, por ejemplo, con Mati, yo recuerdo que gracias a Dios llegué con un inmunólogo pediatra Ujú. y con él fue que comenzamos mucho de los cambios. Porque Mati, pobrecito, ya apareció un camionero de cómo roncaba. Él sí, él tuvo un tema donde él sí llegó, él empezó como una evolución normal, comenzó un poquito la regresión y sobre todo fue en la parte alimenticia. Él comía de todo, de repente llegó un punto que nos volvimos un círculo vicioso donde lo único que tomaba era tetero y el tetero los vomitaba. Y Mm. lleno de moco. Entonces cuando fuimos yo decía, no, esto ya, esto no es normal.
Y el doctor, no, eso es entonces el pediatra, no, eso son las gripas, eso es el cambio de clima. Y yo decía, no, pero, o sea, tampoco, no, 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 no. O sea, voy a buscar otro, y entonces, bueno, di con este doctor y ahí fue que yo empecé a entender la importancia de por qué había que retirar los lácteos. Me acuerdo que primero fue leche de soya, después entonces ya nos cambiamos a leche de almendra, leche de avena, pero yo tratando, luchando de que aprendiera a comer porque yo decía, no, pero es que ya este niño va para 5 años, este niño tienes que comer, este niño no me puede quedar pegado en el tema del tetero. Y ahí luchando y miles de cosas, y bueno, y al principio eso es otra cosa, ¿no? Suplementando, porque yo entiendo que ese tema de trabajar conducta alimentaria va a tomar tiempo. Y nosotros necesitamos que esos niños se nutran, ya, que esos niños consuman lo que decía Lucía, esas grasas saludables, porque es que el cerebro se alimenta de eso. Entonces llega un momento que la misma privación de nutrientes también empieza a producir unos déficits cognitivos bien importantes. Entonces se nos agrava más aún el problema y obviamente no, pero es que el niño no quiere comer. Bueno, para eso precisamente está la suplementación. Entonces no es brujería ni invento de nadie. O sea, el cuerpo se compone de una serie de minerales y nutrientes que necesita, que obviamente los obtenemos por la comida, pero si el niño no está comiendo, tenemos que suplementarlo. Un niño que no Ujú. tiene una buena base en zinc, en hierro, en magnesio, Eh, lógicamente no puede funcionar bien. Ninguno de sus Así, sistemas, ni el óseo, ni el motor, ni el neurológico, ni el gástrico, porque toda esa gente necesita su combustible particular para poder funcionar. Entonces, de exacto, eso es que se trata el tema. exactamente. Así es, mi querida Amber. Bueno, muchísimas gracias te doy por este espacio. Esta noche creo que estuvo muy interesante la charla. A ver de qué hablamos la próxima vez. ¿Cómo no? Ahí tenemos la lista. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y a los que vayan a disfrutar en diferido de este material. Ya se lo vamos a subir por las diferentes plataformas, pues para que tengan acceso a él. Lucía, muchísimas gracias, me encantó Si verte. quieren, Y si bueno, quieren si Dios hablar de lo algún tema permite. en específico, nos pueden Ah, también por dejar supuesto, en claro, los déjanos en comentarios si comentarios quieren que cualquier toquemos duda. algún tema en Ajá. específico. Buenísimo, buenísimo que dejes esa sugerencia de que cualquier tema que quieren que tratemos, por supuesto nos los pueden dejar ahí en los comentarios. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, Katia, y gracias, pide a mi amiga Katia aquí, está comentando. Y gracias a todas las otras mamis que se conectaron. Gracias a ti y que descansen todas. Gracias. Chao. Chao.